están observando a un médico llamado William Cullen, que intenta curar a sus pacientes de la nueva enfermedad de mediados del siglo XVIII. Es la malaria, una enfermedad tropical que los europeos encontraron en sus viajes de colonización. ¿Pero qué es lo que saben? La misteriosa enfermedad hace que la temperatura de sus víctimas suba y las altas fiebres han matado a muchas. Afecta a los europeos y a sus actividades comerciales en una escala enorme. Convencido de que puede curar la malaria haciendo bajar la temperatura de los hospitales, el Dr. Cullen decidió desarrollar una máquina refrigeradora. El Dr. Cullen usó una bomba para crear un pequeño vacío sobre una campana de éter etílico. Cuando el éter etílico llega a la ebullición, absorbe el calor de los alrededores de la campana. Como la malaria es propia de zonas tropicales cálidas, el Dr. Cullen planteó la hipótesis de que el aire frío podría curar esta temida enfermedad. Por desgracia, el aire caliente no tiene nada que ver con la malaria, y por eso su máquina refrigeradora acabó desapareciendo de las páginas de la historia. En esas mismas páginas de la historia encontramos ideas olvidadas, patentes de diseños de máquinas creadas para mantenernos frescos. Esta patente se registró en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el 27 de noviembre de 1830. Su creador, James Barron, la llamó abanico movido por un mecanismo. A juzgar por la representación del usuario, la máquina parecía funcionar bastante bien. Esta silla, por otro lado, exigiría un esfuerzo algo mayor. En 1847, el inventor Charles Horst patentó una ingeniosa combinación de un abanico y una mecedora. Al mecerse, se activaba el abanico construido sobre ella. La mitad del siglo XIX fue una época de gran inventiva en lo que se refiere a máquinas de hacer frío. Y fue en esa época cuando otro médico reavivó el deseo del hombre de conseguir máquinas refrigeradoras que nos acercaran a los frigoríficos y aires acondicionados que usamos hoy en día. En un sofocante hospital de Florida en 1842, el Dr. John Gorrie inventó un dispositivo que hacía soplar aire sobre unos cubos llenos de hielo. En aquella época se consideraba que los malos aires provocaban enfermedades. El aire frío del Dr. Gorrie era más pesado que el cálido, flotaba bajo los pacientes y salía de la habitación por un agujero del suelo. El Dr. Gorrie creía que el enfriamiento se producía por la rápida expansión de los gases. Creó bombas de fuerza de doble acción. Intentó reducir la temperatura del aire comprimido, incorporando una pequeña cantidad de agua. Esto resultó ser el modesto comienzo del aire acondicionado. ¿Y qué estaban intentando hacer estos hombres? Bueno, lo alucinante es que el frío no se puede crear. Lo que se puede hacer es trasladar el calor de un lado a otro. Tiene que ver sobre todo con la evaporación. Cuando se aplica la energía suficiente sobre un líquido, sus partículas empezarán a moverse con más vigor y al final se liberarán de las fuerzas que las mantienen unidas. Cuando el líquido se convierte en gas, las partículas quedarán libres para marcharse. Nos pasa a todos. Cuando hacemos ejercicio, transpiramos. Lo que sucede es que el sudor se transforma de líquido en gas, y eso es la evaporación. Pero hace falta energía para hacerlo. Lo que no vemos, que es lo que realmente sucede, es que al transpirar se extrae energía de la zona donde tiene lugar la evaporación, es decir, de nuestra piel. Y eso es lo que nos hace enfriarnos. Pero prepárense porque el hombre dio un paso de gigante. Esta vez, un nombre familiar aparece en escena. Un litógrafo se encontró con que en días calurosos los cambios de humedad hacían que el papel que usaba se expandiera o se contrajera. Buscó y encontró ayuda en Willis Haviland Carrier. La primera idea de Carrier fue tratar el aire con una solución de cloruro de calcio. La idea era que el cloruro de calcio interactuara con el aire húmedo y absorbiera la humedad. Funcionó, pero dejó el aire salado, algo que provocaría que la maquinaria se oxidara. De modo que pronto abandonó la idea del cloruro de calcio. Carrier sabía que la cantidad de humedad que el aire puede contener depende de la temperatura, y planteó que enfriando el aire podría reducir su nivel de humedad. Así que transformó un calefactor haciendo circular aire caliente por su sistema en vez de vapor, y sacó la humedad de las tuberías. A medida que el aire se enfriaba, el exceso de humedad se condensaba en los tubos, y así pudo dar a los impresores el aire que necesitaban a la temperatura y humedad adecuadas.
La fortuna debía de estar sin duda de parte de Carrier, porque la respuesta a su problema le llegó cuando estaba esperando al tren. Era una noche bastante fría cuando Carrier estaba esperando en la estación de trenes de Pittsburgh, Pensilvania. Mirara a donde mirara, no veía más que niebla. Y entonces se dio cuenta de que allí mismo tenía la solución a su problema. Observando la niebla llegó a esta idea radical, de que el aire puede secarse saturándolo con agua. Advirtió que el aire cálido y húmedo puede enfriarse rociándolo con agua fría. Cuanto más frío sea el aire, menor vapor de agua puede contener. El exceso de vapor de agua se condensa como niebla artificial, que puede ser retirada, de modo que aunque el aire frío esté saturado, es en realidad muy seco. Su dispositivo estaba pensado originalmente para controlar la humedad, pero sus efectos secundarios prácticos fueron que también enfriaban y limpiaban el aire en el proceso. Era, en resumen, un aparato de aire acondicionado. Carrier tuvo su momento de eureka en la estación de tren. Casualmente, el negocio ferroviario fue una de las primeras industrias que se benefició de su invento. En 1930, Carrier diseñó una unidad de aire acondicionado más pequeña para trenes, que se probó en un vagón-restaurante de la línea de Baltimore a Ohio. Debió de ser el comienzo de los hoteles sobre ruedas. Desde que se inventó, el sistema de aire acondicionado ha formado parte de negocios muy florecientes. El primer aire acondicionado industrial que Carrier instaló fue para una empresa editorial de Nueva York. El aire húmedo que producía la unidad de aire acondicionado era necesario para evitar que se encogieran las remesas del papel y que se secara la tinta. Muy pronto otras industrias descubrieron que el aire acondicionado les venía muy bien para aumentar la eficiencia productiva. La industria del tabaco la usó para establecer un límite de humedad para las hojas de tabaco. Y la industria textil usó el aire acondicionado para elevar la humedad de sus fábricas, al descubrir que hacía que su hilo de coser fuera más fuerte. Pero no fue solo la tecnología de enfriar los espacios lo que marcó la diferencia. Cuando aprendimos a enfriar también los alimentos, el mundo vivió una revolución del hielo. Aunque se usa la misma tecnología para enfriar alimentos y para el aire acondicionado, ambas máquinas se desarrollaron de manera completamente separada. Nuestra vida actual sería impensable sin los alimentos frescos del supermercado. Traídos de cualquier parte del mundo, están disponibles a lo largo de todo el año. Las estaciones ya no significan nada, pero solo hace unas pocas décadas las cosas eran muy diferentes. Érase una vez en que una bebida helada era un bien de lujo, una bebida para ricos. Y en el siglo XVII se pusieron de moda en Europa. Pero la vida sin refrigeración podía provocar también la dolencia veraniega, causada por el consumo de comida estropeada. La refrigeración se convirtió en algo más que un lujo. Hoy en día es una necesidad. Sin el transporte y almacenamiento refrigerados, los alimentos frescos no llegarían a nuestro supermercado tan fácilmente. ¿Pueden imaginarse una vida sin ella? Antes de la invención del refrigerador, había casas de hielo que proporcionaban almacenaje en frío la mayor parte del año. Estas casas de hielo se encontraban normalmente junto a lagos de agua dulce, que se cubrían de nieve o hielo durante el invierno. En la primera mitad del siglo XIX, un avispado británico vio el potencial de negocio que podría tener el comercio del hielo. Frederick Tudor exploró otras formas de evitar que el hielo se derritiera. Construyó casas de hielo aisladas, lo que disminuyó significativamente las pérdidas por derretimiento. Por su actividad pionera en la industria del hielo, acabaría recibiendo el sobrenombre de Rey del Hielo. Pronto la extracción de hielo de fuentes naturales se convirtió en toda una industria, y bastante grande. A medida que más empresas participaban en el negocio, los precios bajaron y la refrigeración con hielo se hizo accesible a muchos hogares corrientes. Por eso el frigorífico recibe también el nombre de nevera, pues realmente antes en las casas había una caja llena de hielo o nieve que se iba reponiendo cada día. Pero ¿a quién se le ocurrió la idea de la nevera? Fue a Thomas Moore, un granjero productor de leche que vivía de vender mantequilla. Inventó la nevera para evitar que sus productos se derritieran durante las estaciones cálidas. La nevera de Moore no era más que una cuba de madera de cedro, llena de hielo y cubierta con piel de conejo. Pero además de la primera patente de la hielera, su mayor contribución a la tecnología del frío es la acuñación de la palabra refrigeración.
Pero fue muchos años después cuando un hombre llamado Jacob Perkins construyó un refrigerador que realmente se parece a los aparatos de hoy en día. Como con otros muchos inventos, no fue el logro de un solo hombre. Hubo unos cuantos inventores que registraron patentes. Y para el año 1880 ya había 3.000 patentes de refrigeradores. Muchos de ellos contribuyeron a su desarrollo. El mayor adelanto, sin embargo, fue posible gracias a Jacob Perkins, que se valió del ciclo de compresión del vapor. ¿Pero qué es eso? ¿Alguna vez se han preguntado por qué la parte de atrás de su frigorífico está bastante caliente? Bueno, no se calienta nada. El calor viene del interior de su refrigerador. Con ayuda de esta cámara sensible a la temperatura, nuestros expertos pueden mostrarnos lo que ocurre. Las partes rojas de la imagen son calientes y las azules, lo han adivinado, frías. Resumiendo, su frigorífico tiene un dispositivo que se llama compresor, que es la parte ruidosa que está siempre en funcionamiento. Dentro del compresor, la temperatura del refrigerante sube, pero los tubos del exterior del aparato liberan el calor. Cuando el refrigerante se enfría, se convierte en líquido, que fluye por la válvula de expansión. En la válvula, el refrigerante se evapora y eso lo enfría aún más. El interior del frigorífico es frío porque los tubos de dentro del aparato permiten al refrigerante absorber el calor. En conclusión, el calor se traslada al exterior del frigorífico por medio del refrigerante, que fluye por estos tubos. Por eso la parte trasera de su refrigerador se calienta. Cuando se presentó el primer frigorífico en 1834, el invento amenazó la industria del hielo. Respondieron de manera feroz, poniendo en duda la seguridad de la refrigeración y diciendo que los peligrosos gases que utilizaba podían llegar a envenenar la comida. Y la estrategia funcionó, principalmente porque era verdad. Los frigoríficos de finales del siglo XIX usaban gases tóxicos, como el amoníaco, el cloruro de metilo y el dióxido de azufre, como refrigerantes. En la década de 1920 se produjeron varios accidentes mortales, cuando algunos refrigeradores perdieron cloruro de metilo, y así algunas personas murieron por esa causa. Muchos inventores se implicaron, y uno de los científicos más influyentes y conocidos de todos los tiempos, Albert Einstein, también trató de aportar su parte a la industria de la refrigeración. Lo que le llevó a hacerlo fue la muy ampliamente difundida muerte de una familia de Berlín a causa de los gases tóxicos que gotearon de su frigorífico casero. Einstein y su antiguo estudiante Leo Szilard diseñaron y construyeron un refrigerador de absorción de presión única que no tenía ninguna pieza móvil para evitar pérdidas de fluidos. Más adelante, el aparato se llamó el refrigerador de Einstein. Por desgracia, este refrigerador de Einstein no fue producido comercialmente. De modo que entre poder tomarse una bebida fría cuando quisieran y la posibilidad de morir envenenado, naturalmente la gente recibió al frigorífico con cierta frialdad. Y hay que pensar que en aquella época un refrigerador mediano costaba unos $700, el equivalente a 7.000 de hoy. Una manera bastante cara de morir, ¿no les parece? A finales del siglo XIX, el hombre corriente no tenía interés en comprar un frigorífico asesino lleno de productos químicos peligrosos. Pero 30 años después, esas objeciones prácticamente habían desaparecido. Porque para entonces, no era el frigorífico el que causaba los mayores problemas para la salud. Cada vez era más difícil encontrar fuentes fiables de hielo limpio en los Estados Unidos. Para finales del siglo XIX, el hielo natural se había convertido en un problema, a causa de la contaminación de los mares y los vertidos de aguas fecales. Y eso fue lo que al fin reactivó la industria de la refrigeración. 60 años después de que se presentara el frigorífico, ante la indiferencia de la mayoría, fue por fin resucitado por 3 empresas norteamericanas. Promovieron una investigación conjunta para desarrollar un método de refrigeración menos peligroso. En la década de 1920, aquel esfuerzo condujo al descubrimiento del freón. 1921 fue el año de inicio de la producción masiva de frigoríficos. Aquel año se fabricaron en los Estados Unidos unas 5.000 unidades, pero 10 años después su producción llegó al 1.000.000 de aparatos. Y otros 6 años más tarde se fabricaron casi 6 millones de frigoríficos.
Pero fue la industria automovilística la que más se beneficiaría del mecanismo que servía para mantener fríos sus motores. Thomas Mildy, un científico de General Motors, hizo una demostración de las propiedades físicas del freón para la Sociedad Química Norteamericana. ¿Y qué es lo que hizo? Inhaló una buena bocanada de este gas maravilloso y lo expiró sobre una vela encendida. La llama se extinguió sin provocar una explosión ni ningún otro efecto secundario. Y con ello demostró que el freón no era ni tóxico ni inflamable. Tras la Segunda Guerra Mundial, la cultura del consumo llevó a comprar productos que hicieran la vida más cómoda. Hubo una gran demanda de frigoríficos, porque tener una nevera en casa significaba no tener que ir al mercado todos los días. Fue un hito para la industria y el inicio de la producción de refrigeradores a gran escala. Cada año se venden 10 millones de frigoríficos. En un espacio de 100 años, el refrigerador se transformó de asesino en superventas. Los primeros frigoríficos usaban gases tóxicos como refrigerantes, pero finalmente la imagen asesina del refrigerador desapareció con el descubrimiento del freón. Desde entonces, aquel compuesto milagroso ha sido el fluido refrigerante habitual durante más de 50 años. Hasta marzo de 1988. Un destacado grupo de científicos advirtió de que los gases como el freón y los CFC estaban dañando seriamente la capa de ozono de la Tierra. Así que, ¿cómo conservamos el frío? ¿Podemos hacerlo sin refrigerantes? Muchos investigadores de todo el mundo están buscando el modo, y algunos dicen que el truco puede estar en añadir una pequeña H a los CFC. Se pensó que la solución sería añadir hidrógeno, creando así hidrofluorocarbonos o HFC. Los químicos crearon esos compuestos de modo que se disolvieran antes de alcanzar la capa de ozono. A pesar de sus esfuerzos, aún quedan algunas partículas de HFC que llegan a la estratosfera terrestre antes de descomponerse. Y como resultado, nuestros frigoríficos siguen dañando la capa de ozono. Pero hay esperanza. Los investigadores de todo el mundo buscan una alternativa mejor. Entre esos investigadores están los de la Organización de Defensa Nacional o los Laboratorios Nacionales DSO de Singapur, que han estado experimentando con ondas sonoras. Ondas sonoras verdaderamente altas y, al parecer, suenan bastante bien. Desarrollaron un frigorífico sónico que utiliza sonidos muy altos para enfriar los alimentos. Cualquiera que haya estado cerca de un altavoz, especialmente si suena a gran volumen, sabe que las ondas sonoras generan presión, y a veces una presión enorme. Y así los DSO empezaron a explorar el uso del sonido como un modo de crear presión controlada. Y la presión, si se aplica correctamente, puede calentar o enfriar las cosas. Esta tecnología recibe el nombre de enfriamiento termoacústico y funciona como un refrigerador tradicional, solo que utilizando ondas sonoras para generar el frío. Las ondas sonoras comprimen y expanden el gas que hay en una cámara cerrada, haciendo que éste se caliente o se enfríe. Y lo mejor es que en vez de usar un gas peligroso con propiedades letales, utiliza el helio, que es un gas inerte y seguro. El helio, ya saben, el gas que hace que su voz suene graciosa. El hecho es que unas placas de metal se enfrían o se calientan según el movimiento de las ondas de presión. Las placas frías son las que enfriarán su frigorífico. En conclusión, esta investigación llevaría a dejar de usar gases que pueden contribuir al calentamiento global. Como los principios científicos del frigorífico y el aire acondicionado están estrechamente relacionados, los científicos están considerando la posibilidad de usar la tecnología del enfriamiento termoacústico en el aire acondicionado. Imagínense, el sonido usado para refrescar el ambiente. Eso sí que es una idea extravagante. ¿Usaría usted un frigorífico que pusiera la música a tope para enfriar su comida? Y un momento, que hay más. ¿Qué les parecería un refrigerador ecológico que funcionara sin necesidad de electricidad? Una vez más, la NASA lo ha hecho posible. Cuando desarrollaban un refrigerador de energía solar para la Estación Espacial Internacional, los científicos que trabajaban en el proyecto pensaron que podría ser tan útil en la Tierra como en el espacio. Ese fue el inicio de SunDancer.
el nombre que dieron a los refrigeradores y congeladores solares desarrollados por la NASA. Estos sistemas de refrigeración funcionan como un frigorífico normal, con la diferencia de que se enchufa a una instalación de paneles solares. Para mantener el frigorífico frío, los paneles solo necesitan 5 horas de sol al día. ¿No es genial? Podría tener en su casa algo pensado por sus creadores para una nave espacial. Y lo mejor de todo es que ahorraría cientos de kilovatios al año. Por desgracia, esta tecnología aún no ha alcanzado todo su potencial, ni ha llegado a las masas, por falta de demanda a causa de la actitud de los consumidores hacia los electrodomésticos solares. Los consumidores ven un inconveniente en la costosa instalación del sistema de paneles solares. La genial historia del frío se ha convertido en la historia de los refrigerantes que, tomados uno a uno, han resultado no ser tan geniales. Al principio empezaron experimentando con amoníaco para pasar al uso de compuestos de cloruro. Los cloruros fueron más tarde reemplazados por los halógenos. Y hoy puede que pronto enfriemos nuestros alimentos, habitaciones y ordenadores solo con la fuerza del sonido. ¿A que la ciencia es genial?